Se supone que la fama protege. Cuando millones de personas escuchan tus canciones o ven tus videos, deberías ser demasiado visible para tocar, demasiado valioso para dañar. Pero para las personas en estos casos, la fama hizo lo opuesto. Hizo que fueran más fáciles de encontrar. No eran miembros de carteles, eran cantantes, influencers y jóvenes músicos buscando una oportunidad. A algunos les entregaron notas de muerte en el escenario. Algunos fueron asesinados ante las cámaras frente a sus fans. Y en casi todos los casos, los hombres que apretaron el gatillo se fueron libres. Hoy cubrimos a 10 artistas y famosos que fueron ejecutados por cárteles. Lo que estás por escuchar cambiará tu forma de ver la fama, la música y el costo real de cruzar la línea equivocada en México. Sección 1. Chalino Sánchez. La noche del 16 de mayo de 1992, un hombre llamado Rosalino Sánchez Félix subió a un escenario en Culiacán, Sinaloa. Todos lo llamaban Chalino. Tenía 31 años. Estaba casado y tenía 2 hijos pequeños en California. Su esposa Marisela los criaba en Paramount mientras él estaba de gira. El lugar esa noche se llamaba Salón Bugambilias. Estaba a reventar. Los fans entre el público sabían cada palabra de sus canciones, y Chalino estaba en la cima de su fama. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, hallaron su cuerpo en una acequia fuera de la ciudad. Le habían vendado los ojos. Sus muñecas estaban marcadas por ataduras. Le habían disparado mortalmente 2 veces en la nuca. Chalino nació el 30 de agosto de 1960, en un pequeño rancho de la campiña sinaloense. Era el menor de 8 hermanos. Su padre, Santos, murió cuando Chalino tenía solo 6 años. Su madre, Señorina, crió a la familia en una zona de México donde los campos de amapola crecían en los cerros y donde quienes luego dirigirían el cártel de Sinaloa ya estaban echando raíces. La violencia no era rara donde él creció, era común. Cuando Chalino tenía 15 años, un hombre agredió a su hermana mayor. Chalino entró a una fiesta. Vio al hombre al otro lado. Sacó una pistola y lo mató a tiros. No dijo nada antes de apretar el gatillo. Después de eso, huyó de México. Cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Trabajó en granjas. Pasó a otros migrantes por dinero y terminó viviendo con una tía en Inglewood, California. En Los Ángeles, Chalino lavaba platos y vendía autos, además de pequeñas cantidades de marihuana y cocaína para sobrevivir. Fue arrestado por delitos menores y cumplió unos meses en la prisión La Mesa. Ese tiempo en prisión fue lo que lo hizo músico. La mayoría de los otros reclusos eran narcotraficantes. Muchos eran analfabetos. Tenían historias que querían salvar, relatos sobre tiroteos, sobre mujeres, sobre crímenes que habían cometido o que les habían hecho. Chalino comenzó a convertir esas historias en canciones llamadas corridos. Los reclusos le pagaban en efectivo, en relojes y en armas. Al salir, siguió escribiéndolas. Comenzó a grabar en 1987 y a vender casetes desde el maletero de su coche en mercadillos. Para 1989, había dejado todo otro trabajo y se dedicaba a la música. Lo que hacía diferente a Chalino era que no fingía. Él no estaba capacitado. Él sabía que a menudo desafinaba. Él llamaba a su propio estilo de canto ladrido. Pero la gente en sus canciones era real, y el público en Los Ángeles y Sinaloa lo sabía. Fue el primer cantante de su tipo en usar el marcado acento sinaloense en lugar de suavizarlo para la radio. Sus fans no lo veían como un artista. Lo consideraban uno de los suyos. Y los miembros del cártel que vivían las vidas que él cantaba empezaron a contratarlo para cantar en sus fiestas privadas. La primera advertencia real llegó el 25 de enero de 1992. Chalino actuaba en un club nocturno en Coachella, California. Un hombre ebrio llamado Eduardo Gallegos subió al escenario y le disparó 4 veces.
Chalino recibió 2 disparos en el pecho. Aún así sacó su propia arma y disparó, pero se encasquilló y sus balas no alcanzaron a Gallegos, matando a un transeúnte de 20 años llamado Claudio René Carranza. Chalino sobrevivió, pero después de esa noche tenía miedo. Regaló su colección de armas a sus amigos. Vendió los derechos de todas sus canciones a bajo precio solo por comprarle una casa a su esposa. Su propio equipo de grabación le dijo que no fuera a Sinaloa. Él fue de todos modos. La noche del 15 de mayo de 1992, Chalino actuó en el Salón Bugambilias en Culiacán. Durante el espectáculo, un hombre del público subió al escenario y le entregó un papel doblado. El momento fue grabado en video, y ese video aún existe. Chalino abre la nota. Él lo lee. Su rostro cambia. Se limpia el sudor de la frente. Mira hacia la multitud como si intentara encontrar a alguien. Luego arruga el papel, lo guarda y sigue cantando. Nadie supo nunca exactamente qué decía la nota. La mayoría de quienes lo conocían creyeron que era una amenaza de muerte. Después de medianoche, Chalino salió del lugar en un Ford 1992 con 2 hermanos, un primo y varias mujeres jóvenes. Un grupo de hombres en Chevrolet Suburban negras detuvo el auto en la carretera. Mostraron identificaciones de la policía estatal. Le dijeron a Cialino que su comandante quería hablar con él. Cialino salió de su propio coche y subió a uno de los suyos. Sus hermanos y los demás fueron dejados atrás. Esa fue la última vez que alguien de su familia lo vio con vida. A la mañana siguiente, 2 campesinos que caminaban junto a un canal de riego cerca de la carretera federal mexicana 15 hallaron su cuerpo. Tenía las manos atadas. Tenía un paño sobre los ojos. Le habían disparado 2 veces en la nuca, a quemarropa. Tenía 31 años. El asesinato nunca se resolvió. Nunca se realizaron arrestos. La investigación de las autoridades sinaloenses no llegó a nada. Y la mayoría de quienes han investigado el caso creen que la policía sabía quién fue y no hizo nada, o estuvo involucrada. La mayoría de los investigadores creen que fue venganza del cartel, por canciones que Chalino escribió o viejas riñas de su pasado. Tras su muerte, su fama estalló. Su viuda contó 150 corridos distintos escritos en su honor. Raperos como Snoop Dogg lo han mencionado. Se está rodando una película sobre su vida. Pero nada de eso cambió el hecho de que su esposa enviudó a los 27, y sus hijos, Adán y Cynthia, crecieron sin un padre. 12 años después, su hijo Adán murió también, en un accidente automovilístico a los 19, mientras viajaba en el viejo Ford de su padre. Chalino fue el primer artista famoso de este tipo en ser ejecutado tras recibir una advertencia pública. Pero él no fue el último. 14 años después, otro cantante se sentaría entre el público en otra ciudad fronteriza mexicana y tomaría la misma decisión que Chalino. Él interpretaría una canción que le advirtieron no cantar, y los hombres a quienes insultó se asegurarían de que su muerte fuera aún más pública que la de Chalino. Sección 2. Valentín Elizalde. La noche del 25 de noviembre de 2006, un cantante llamado Valentín Elizalde bajó del escenario en una feria de Reynosa, Tamaulipas. Tenía 27 años. Acababa de terminar su última canción. Cientos de fans se agolpaban en la salida, sosteniendo papeles, bolígrafos y camisetas, esperando conseguir un autógrafo. Valentín subió al asiento trasero de su Chevrolet Suburban negra. Su representante subió, su chofer subió, su primo Fausto subió. Empezaron a alejarse conduciendo. Antes de que el Subu pudiera salir del recinto, otros 2 vehículos se le acercaron y abrieron fuego con armas automáticas. Más de 70 balas atravesaron el coche. Valentín recibió 20 golpes. Su gerente y su conductor murieron al instante. Su primo Fausto sobrevivió de algún modo al tiroteo y salió herido del naufragio.
Todo ocurrió frente a cientos de testigos. Algunos lo grabaron con sus teléfonos. Los videos terminaron en YouTube en cuestión de horas. Valentín nació el 1 de febrero de 1979 en un pequeño pueblo llamado Jitonhueca, cerca de la localidad de Chojoa en Sonora. Su padre también era cantante, un hombre llamado Everardo Elizalde, conocido artísticamente como El Gallo, lo que significa El Gallo. Cuando Valentín se hizo cantante, adoptó este mismo nombre con un pequeño cambio. Él se hacía llamar El Gallo de Oro. Su padre murió en un accidente automovilístico en un tramo de carretera en Sonora tan peligroso que los lugareños lo llamaban la Curva de la Muerte. Valentín cargó con esa pérdida el resto de su vida. Comenzó a actuar profesionalmente en junio de 1998 en un festival local de Sonora. Tenía 19 años. Lanzó su primer álbum al año siguiente. Su voz era áspera y a menudo desafinada, pero al público le encantaba de todos modos porque cantaba con sentimiento. Durante los años siguientes, lanzó álbum tras álbum. Él cantaba canciones de amor románticas, cantaba canciones de fiesta, cantó versiones de famosos clásicos mexicanos, pero algunas de sus canciones eran narcocorridos, temas que alababan a capos específicos por su nombre. Escribió letras en honor a Vicente Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Él escribió canciones honrando a Joaquín Guzmán, el hombre conocido como El Chapo, quien lideró el Cártel de Sinaloa. Cantar sobre aquellos hombres puso a Valentín en un bando de una guerra que quizás no comprendió del todo. En el verano de 2006, pocos meses antes de su muerte, apareció un video en YouTube. Era una presentación de fotos gráficas que mostraban los cadáveres de hombres vinculados al Cártel del Golfo y su brazo armado, un grupo llamado Los Zetas. La banda sonora del video era una canción de Valentín Elizalde llamada A mis enemigos. El nombre de usuario de quien publicó el video era Mata Z, que se traduce como Z Killer. El mensaje era claro. Alguien del Cártel de Sinaloa usaba la canción de Valentín para burlarse de los hombres que controlaban Reynosa y el resto del estado de Tamaulipas. Valentín no tuvo nada que ver con publicar el video, pero su canción era ahora el tema musical de un insulto contra algunos de los hombres más violentos de México. El propio equipo de Valentín comprendía el peligro. Su representante musical le rogó que no actuara en Reynosa. Reynosa estaba en lo profundo del territorio del Cártel del Golfo. Jugar allí era, en absoluto, arriesgado. Poner la canción que habían usado para burlarse de ellos era otro nivel. Pero Valentín fue de todos modos. Y cuando subió al escenario esa noche, no solo interpretó A mis enemigos, la interpretó 2 veces. Terminó su programa con eso. Había hombres vinculados al cártel entre el público. Uno de ellos, un ex alto mando de los Zetas llamado Jaime González Durán, apodado el Hummer, habría ordenado el ataque desde la multitud. Tras el tiroteo, el caso permaneció estancado más de un año, pero en marzo de 2008, las autoridades mexicanas arrestaron a un hombre llamado Raúl Hernández Barrón en el estado de Veracruz. Hernández Barrón usaba el alias Flanders One. Él fue uno de los miembros fundadores originales de los Zetas. Antes de ser sicario, sirvió en el ejército mexicano como soldado de infantería durante 6 años. Al dejar el ejército, se unió al Cártel del Golfo y formó parte del primer grupo de exsoldados que se convirtió en el brazo armado más temido de todo el crimen organizado mexicano. En el lugar de su arresto, las autoridades incautaron un rifle AR-15, una pistola de 9 milímetros, un chaleco antibalas y municiones. La Fiscalía General de México lo señaló como el principal sospechoso del asesinato de Valentín. Hernández Barrón nunca fue condenado realmente por matar a Valentín. Enfrentó otros cargos, incluyendo narcotráfico y participación en crimen organizado. Más tarde fue extraditado a los Estados Unidos. El Hummer, el hombre señalado de dar la orden,
fue finalmente arrestado también y sentenciado a 35 años en una prisión federal estadounidense por cargos de drogas. Pero tampoco fue acusado oficialmente de ordenar la muerte de Valentín. El asesinato técnicamente sigue abierto hasta el día de hoy. Tras su muerte, Valentín se volvió más famoso de lo que fue en vida. Sus álbumes encabezaron las listas de ventas en 2007, el año posterior a su asesinato. Fue nominado a un premio Grammy al mejor álbum de banda. Se lanzaron 4 de sus álbumes póstumos. Las emisoras que apenas lo ponían antes, ahora lo emitían constantemente. Pero su familia siguió pagando el precio. Su primo Fausto, el único superviviente del ataque aquella noche, vivió con el recuerdo de lo ocurrido en aquel todoterreno el resto de su vida. Y en junio de 2016, casi 10 años después, la exnovia de Valentín, Blanca Vianney Durán Brambilla, recibió 2 disparos en la cabeza en Sonora, por un pistolero que se le acercó y luego huyó. Su hija pequeña estaba con ella en ese momento, pero resultó ilesa. Antes de continuar, si estás disfrutando de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Valentín murió porque cantó la canción equivocada en la sala equivocada. Pero el siguiente cantante de nuestra lista fue asesinado por algo aún más difícil de entender. Él no cantó sobre cárteles en absoluto. Cantaba baladas románticas sobre corazones rotos, y aún así no lo salvó. Sección 3. Sergio Gómez. La noche del 1 de diciembre de 2007, un cantante llamado Sergio Gómez bajó del escenario en el Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán. Acababa de terminar el concierto más grande de su vida. El lugar estaba lleno. Los fans corearon cada palabra. Tuvo éxitos en la radio. Él tenía un nuevo álbum. Tenía 34 años y estaba en la cima de su carrera. Se suponía que debía subir a un auto, conducir unas horas y tomar un vuelo a su siguiente concierto en Puerto Vallarta. Se suponía que daría una rueda de prensa allí a la mañana siguiente. Nunca lo logró. Para cuando salió el sol el 2 de diciembre, Sergio yacía muerto a la orilla de una carretera fuera de Morelia. Su cuerpo había sido golpeado. Lo habían estrangulado. Le habían quemado la cara con un encendedor. Sergio nació el 2 de junio de 1973 en una ciudad llamada Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Michoacán. Su nombre completo era Paulo Sergio Gómez Sánchez. Creció en México, pero se mudó a Estados Unidos siendo joven. Terminó trabajando en Chicago, que tenía una gran comunidad de inmigrantes mexicanos. Fue allí en 2003 donde formó una banda con otros jóvenes mexicanos que también trabajaban en Chicago. Llamaron al grupo Que Paz de la Sierra. Tocaban un estilo de música llamado duranguense, una versión rápida y alegre de música regional mexicana que mezclaba sonidos tradicionales con ritmos de batería intensos. La banda despegó casi de inmediato. Sus canciones no eran narcocorridos. Sergio no cantaba sobre capos, cárteles ni violencia. Que Paz de la Sierra era conocida por sus canciones de amor romántico. Sus éxitos hablaban de desamor, anhelo y lealtad. Canciones como Volveré se convirtieron en grandes éxitos radiales tanto en México como en Estados Unidos. Otro sencillo llamado Mi Credo alcanzó el top 10 en la lista Billboard Hot Latin Songs en 2005. Sergio vivía el sueño americano en una pequeña casa en Avon, Indiana, un tranquilo suburbio a las afueras de Indianápolis. Él tenía una familia. Viajó de ida y vuelta entre Indiana y México para conciertos. No era el tipo de artista que nadie considerara en peligro. El 1 de diciembre de 2007, Que Paz de la Sierra encabezó un concierto en el Estadio Morelos. El espectáculo salió bien. Tras el concierto, Sergio subió a un coche con 2 miembros de su equipo. Uno de ellos era Javier Rivera, su representante radicado en Estados Unidos.
El otro era Víctor Hugo Sánchez, su promotor mexicano. Salían del área del estadio cuando algo los detuvo. Según informes posteriores, su vehículo fue rodeado por al menos 10 vehículos más, la mayoría furgonetas, llenos de hombres armados. Los hombres se llevaron a los tres. Fueron secuestrados juntos. Unas 2 horas después, los 2 socios fueron liberados con vida. Sergio no lo estaba. Nadie de su familia recibió una petición de rescate. Nunca llegó ninguna llamada pidiendo dinero. Lo que fuera a pasarle ya estaba decidido antes de que se lo llevaran. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente a un costado de la carretera, en las afueras de Morelia. Cuando los investigadores lo examinaron, hallaron lesiones que contaban una historia que nadie quería oír. Había sido golpeado brutalmente en el pecho y el estómago. Tenía el cuerpo lleno de hematomas. Su rostro había sido quemado una y otra vez con lo que los forenses creían era un encendedor. Había sido estrangulado hasta morir. Debido a que su rostro estaba tan dañado, tuvo que ser identificado por un tatuaje de una pantera en su brazo izquierdo. Los investigadores analizaron varios posibles motivos. La teoría más difundida era que Sergio había sido visto con una mujer vinculada a un hombre de un cártel y que le advirtieron no actuar en Morelia porque un grupo criminal poderoso no lo quería allí. Actuó de todos modos. Otra teoría era que el asesinato fue un mensaje territorial, una forma de que un cártel enviara una advertencia a un rival o a la comunidad eliminando a una figura pública popular. El estado de Michoacán era uno de los más violentos de México en aquel entonces. Cárteles como la familia michoacana tenían un profundo control de la región. Pero nunca se nombró a ningún sospechoso claro. Nunca se realizaron arrestos. El caso, como tantos otros, se estancó. Lo que hizo la muerte de Sergio tan impactante fue que no encajaba en el patrón. Él no era cantante de narcocorridos. Él no cantaba sobre narcotraficantes. Él no presumía de conexiones con carteles. Era un hombre que cantaba al amor. Su esposa enviudó. Los miembros de su banda, que lo acompañaban desde el inicio en Chicago, quedaron sin líder. Su cuerpo fue enviado de vuelta a Estados Unidos y enterrado cerca de su hogar en Indiana. Su familia nunca obtuvo respuestas, y quienes ordenaron su tortura nunca enfrentaron un tribunal. Solo 4 días después del asesinato de Sergio, el 6 de diciembre de 2007, los Grammy lo nominaron póstumamente a Mejor Álbum de Banda. La misma ceremonia también nominó póstumamente a Valentín Elizalde, el cantante que había sido acribillado en Reynosa casi exactamente un año antes. 2 nominados al Grammy en la misma categoría, ambos muertos, ambos asesinados en México, ambos asesinados en un lapso de 12 meses. Fue un sombrío récord para la industria de la música regional mexicana y una advertencia de que la violencia alcanzó un nivel donde ni las canciones de amor estaban a salvo. Pero el asesinato de Sergio no fue el único esa semana. Mientras su cuerpo aún yacía a un lado de la carretera fuera de Morelia, otra cantante luchaba por su vida en una cama de hospital en otra parte de México. Le habían disparado la noche anterior y había sobrevivido. Los médicos dijeron a su familia que las heridas no eran mortales. Ella se iba a recuperar. Ella estaba equivocada. Sección 4. Seida Peña Arjona. Seida Peña Arjona dormía en una cama de hospital en Matamoros, Tamaulipas, cuando 3 hombres entraron al edificio buscándola. Era el 1 de diciembre de 2007. Ella tenía 26 años. La noche anterior, le habían disparado por la espalda en un motel. La bala había entrado lo suficiente para herirla, pero los médicos que la operaron dieron la buena noticia a la familia. Ella iba a vivir. Sus heridas no fueron mortales. A su madre, Blanca, le dijeron que su hija estaba estable. Seida había superado la cirugía. Solo necesitaba descansar. Pero mientras ella se recuperaba, los hombres que intentaron matarla la noche anterior descubrieron que seguía viva, y no estaban dispuestos a dejar el trabajo a medias.
Zaida nació el 5 de marzo de 1981. Creció en el norte de México. Tenía una voz hermosa y comenzó a cantar en público siendo adolescente. En 1996, cuando apenas tenía 15 años, grabó su primer álbum. A finales de los 90, era la vocalista de un grupo llamado Zaida y Los Culpables. La banda tocaba un estilo de música llamado grupera, una mezcla de música norteña mexicana, ritmos de cumbia y baladas románticas. Sus canciones trataban sobre amor, desamor y relaciones. Sus mayores éxitos, incluyendo Como Mariposa y una canción llamada Tiro de Gracia, no trataban sobre crimen ni violencia. Tiro de gracia es una frase española que significa literalmente golpe de gracia, el disparo final dado a alguien para terminar su sufrimiento. Pero en la canción, Zeta usó la frase para describir el dolor de un romance fallido. Era una metáfora. La canción no tenía nada que ver con carteles. La banda también grabó una canción llamada De Contrabando. Años después, la cantante mexicoamericana Jenny Rivera grabaría su propia versión de esa misma canción y se convertiría en uno de sus mayores éxitos. Pero antes de que nada de eso ocurriera, Zaida fue quien lo cantó primero. Era talentosa, hermosa y popular. Tenía una madre que trabajaba en la fiscalía, lo que significaba que contaba con cierta protección, o al menos con algún vínculo al sistema legal. Nada de eso la ayudó. La noche del 30 de noviembre de 2007, Zaida se hospedaba en un lugar llamado Motel Monaco en Matamoros. Matamoros se ubica justo en la frontera de Estados Unidos, frente a Brownsville, Texas. Está en lo profundo del territorio del Cártel del Golfo, y era una de las ciudades más violentas de México en ese entonces. Ella estaba con otras dos personas. Una era amiga suya, una mujer llamada Ana Berta González. El otro era un hombre llamado Leonardo Sánchez, que trabajaba en el motel. Poco antes de medianoche, un pistolero entró y abrió fuego. Ana Berta murió al instante. Leonardo murió en el acto. Zaida recibió un golpe en la espalda. La bala entró cerca de su columna. Fue trasladada de urgencia al hospital cercano Alfredo Pumarejo, a pocas calles del motel. Los cirujanos intervinieron de inmediato. La abrieron, localizaron la bala y la extrajeron. Tras la cirugía, le dieron a la familia la mejor noticia posible. Zaida iba a sobrevivir. Sus heridas eran graves, pero no ponían en peligro su vida. La familia suspiró. Quien intentó matarla, falló. Al día siguiente, el 1 de diciembre de 2007, varios hombres entraron al hospital. Caminaban por los pasillos como si fueran los dueños. Ninguna seguridad los detuvo. Fueron de habitación en habitación, comprobando quién estaba dentro, hasta hallar la suya. Entraron con armas. Zaida estaba en su cama de hospital, aún recuperándose de la cirugía. Le dispararon de nuevo a quemarropa. Diversos medios reportaron los detalles con ligeras variaciones. The Dallas Morning News informó que la bala final y mortal le impactó en la espalda. Reuters y The Independent informaron que la bala final le alcanzó en la cara. De cualquier modo, el resultado fue el mismo. Ella murió antes de que nadie en el hospital pudiera evitarlo. Ella tenía 26 años. Lo que hizo su asesinato tan escalofriante fue que nadie pudo explicarlo. Zaida no tenía vínculos conocidos con narcotraficantes. Ella no tenía antecedentes penales. Su banda no cantaba narcocorridos. Ella no escribía canciones sobre líderes de cárteles. Ella no glorificó a los capos. Era una mujer que cantaba música romántica sobre desamor. Las autoridades mexicanas investigaron el caso. Algunos informes sugirieron que pudo ser asesinada por una relación personal, posiblemente vinculada a alguien involucrado en el crimen organizado. Otros informes sugirieron que la conexión de su familia con la fiscalía pudo haber influido. Pero nunca se reveló un motivo claro, y jamás se realizaron arrestos por el asesinato. Su asesinato sembró el terror en la industria musical mexicana.
Los músicos que siempre asumieron que las canciones románticas eran seguras, se vieron obligados a replanteárselo todo. La muerte de Zaida ocurrió pocos días antes del asesinato de Sergio Gómez en Michoacán. Dos cantantes famosos, ambos tocando canciones de amor, ambos asesinados en la misma semana. Pablo Suac, un experto de la industria en un canal de música mexicano, describió el ambiente del sector en aquel entonces como muy tenso y muy pesado. La gente temía cruzar la calle, la gente temía ir a conciertos. La violencia se trasladó de los objetivos previstos a las vidas de artistas que nadie habría considerado una amenaza. Zaida fue enterrada cerca de su ciudad. La canción por la que más se le recuerda, Tiro de Gracia, siguió sonando en la radio mexicana años después de su muerte. Muchos fans notaron que su título ahora tenía un segundo significado, más oscuro. El golpe de gracia del que cantó como metáfora de desamor se lo habían dado en la vida real hombres armados junto a su cama de hospital. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Pero ni siquiera el asesinato de Zaida pudo preparar a la gente para lo que ocurrió 3 años después, cuando otro cantante sería cazado en una carretera mexicana a plena luz del día. Sería perseguido, emboscado y ejecutado en su propio coche apenas horas después de burlarse de los rumores sobre su muerte en la radio. Sección 5. Sergio Vega. La mañana del 26 de junio de 2010, un cantante llamado Sergio Vega se sentó para una breve entrevista con un sitio web mexicano de espectáculos llamado La Oreja. El motivo de la entrevista era extraño. Durante días circulaban rumores en línea de que Sergio había muerto. Las redes sociales, los foros y los oyentes de radio decían que lo habían asesinado. No era la primera vez que esto sucedía. Los rumores sobre su falsa muerte lo persiguieron durante años. Le dijo al reportero de La Oreja que estaba acostumbrado. Dijo que ocurría tan a menudo que, cada vez que surgía un rumor, debía llamar a su anciana madre, quien padecía del corazón, solo para tranquilizarla y decirle que estaba vivo. Se rió de ello. Dijo que estaba bien. Unas horas después de esa entrevista, él estaba muerto. Tenía 40 años. Sergio nació el 12 de septiembre de 1969, en una pequeña comunidad rural llamada Ejido Hornos, en el estado de Sonora, cerca de la ciudad de Ciudad Obregón. Fue el octavo de 13 hijos. Su familia era numerosa y pobre. En 1988, se mudó a Phoenix, Arizona. Al año siguiente, se unió a una banda que sus hermanos habían formado llamada Los Hermanos Vega. Cantó y tocó un instrumento tradicional llamado bajo sexto. La banda firmó con un sello llamado Joey Records y tuvo algunos éxitos regionales. En 1994, tras 5 años con sus hermanos, Sergio tuvo una disputa con ellos y dejó el grupo. Formó una nueva banda llamada Los Rayos del Norte. Unos años después, renombró al grupo Sergio Vega y sus Shacas del Norte, y comenzó a usar el nombre artístico El Shaka. Ese nombre se convirtió en su identidad por el resto de su carrera. Siguió lanzando álbumes durante los años 2000. Cantaba narcocorridos, canciones que relataban historias de narcotraficantes y de los hombres que dirigían los cárteles. También cantaba baladas románticas y música norteña. Se volvió tan popular que lo llamaron uno de los reyes de la música banda y norteña. Su álbum más reciente al momento de su muerte se titulaba El Jefe de Plazas, lo cual significa The Boss of Territories, una frase que usualmente se refería a jefes de cárteles que controlaban áreas específicas. Sergio llevaba años recibiendo amenazas de muerte. Tras el asesinato de Sergio Gómez de Capas de la Sierra en 2007, Sergio Vega notó el patrón. Atacaban a cantantes famosos. Contrató más seguridad, fue más precavido con sus viajes, pero siguió actuando y viajando a zonas peligrosas de México porque allí estaban sus fans, y de eso se ganaba la vida. Aquel sábado, 26 de junio de 2010,
Sergio tenía programado actuar en una fiesta popular en el estado de Sinaloa. Subió a su Cadillac rojo brillante. Un pasajero llamado Montiel Sergio Ávila subió con él. Iniciaron el viaje hacia Los Mochis, en Sinaloa. En algún punto del camino, cerca de un lugar llamado Barobampo, otro vehículo se les emparejó. Los pistoleros dentro abrieron fuego. Dispararon al Cadillac mientras estaba en movimiento. Las balas atravesaron el metal y el cristal. Sergio recibió un golpe en el pecho. Perdió el control del coche. El Cadillac se salió de la carretera y chocó. Entonces los pistoleros hicieron algo que dejó claro que no era un robo ni un ataque al azar. Salieron de su propio vehículo. Caminaron hacia el Cadillac accidentado. Encontraron a Sergio aún vivo dentro. Y le dispararon de nuevo a quemarropa en la cabeza y en el pecho, para asegurarse de que estaba muerto. Su pasajero, Ávila, resultó gravemente herido, pero de algún modo sobrevivió. El número total de disparos efectuados contra Sergio y su pasajero durante la persecución y la ejecución fue de unos 30. Cuando llegó la policía, Sergio estaba desplomado en su Cadillac rojo, rodeado de casquillos y cristales rotos. Lo que hizo su muerte especialmente inquietante fue el momento. El rumor de su falsa muerte que circulaba hace días era cierto, solo que ocurrió antes de lo previsto. Alguien sabía claramente que un ataque se acercaba. Nunca quedó claro si los rumores provenían de los propios asesinos o de personas cercanas al cártel que habían oído que se dio la orden. Pero el patrón era bastante claro. Sergio pasó las últimas horas de su vida riéndose de su propia muerte en la radio, solo para morir esa misma tarde exactamente como decían los rumores. Nunca se confirmó oficialmente ningún motivo. El estado de Sinaloa fue la base de operaciones de varios de los cárteles de droga más poderosos de México, incluyendo el cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán y la organización Beltrán Leiva. Sergio había cantado temas que pudieron interpretarse como apoyo a un cártel sobre otro. Había actuado en fiestas privadas donde se sabía que asistían figuras del cártel. Cualquier cantidad de rivalidades, insultos o lealtades percibidas pudieron ser la razón. Nunca se realizaron arrestos. Nadie fue acusado jamás. Su asesinato se sumó a la creciente lista de famosos músicos mexicanos asesinados en pocos años, sin justicia para ninguno de ellos. La familia de Sergio lo enterró con honores en su estado natal. Su música siguió publicándose tras su muerte, con varios álbumes póstumos que salieron en los años siguientes. Sus fans lo recordaban no solo por su voz, sino por cómo murió. El Cadillac rojo brillante que conducía, acribillado a balazos, se convirtió en una de las imágenes más difundidas en la historia de la música mexicana. Demostraba, más claramente que cualquier noticia, el costo exacto para un cantante famoso, que vivió demasiado cerca del mundo sobre el que cantaba. Pero Sergio no fue el último artista asesinado en una carretera mexicana ese año. 4 meses después de su muerte, otro cantante de narcocorridos, quien también había aparecido recientemente en una película, sería hallado muerto en una carretera serrana de Chihuahua. La escena alrededor de su cuerpo contendría más de 80 casquillos. Sección 6. Fabián Ortega Piñón. La noche del 19 de octubre de 2010, un cantante llamado Fabián Ortega Piñón subió a un vehículo en una solitaria carretera de montaña en el estado de Chihuahua. Tenía 28 años. Viajaba con otros 2 hombres. Uno de ellos era un pariente suyo de 25 años, Jesús Eduardo Ortega Delgado. El otro era un hombre llamado Manuel Sáenz Medina. Conducían por la sierra, la región montañosa rural del noroeste de México, dirigiéndose desde el pueblo de La Junta hacia el pequeño asentamiento de Tomochi. En algún punto de esa carretera, su vehículo fue emboscado. Para cuando llegaron las autoridades, los 3 hombres habían muerto. Alrededor de sus cuerpos, los investigadores contaron más de 80 casquillos vacíos de diferentes calibres de armas. Ese es el número de disparos que tomó matarlos.
Fabián nació el 18 de abril de 1982 en el pequeño municipio de Gómez Farías, en la Sierra Rural de Chihuahua. Esta parte de México es famosa por dos cosas: sus montañas y las rutas de narcotráfico que las atraviesan. De adolescente, Fabián se mudó a Estados Unidos, donde finalmente construyó la mayor parte de su carrera musical. Actuó bajo el nombre artístico El Halcón de la Sierra, que significa The Falcon of the Sierra. El nombre aludía a la región montañosa donde creció, pero también tenía un segundo significado. En México, un halcón es a veces el argot para un vigía que observa a la policía para los cárteles. Independientemente de si Fabián eligió el nombre por ese doble sentido, le quedaba bien. Grabó 36 álbumes de música norteña a lo largo de su carrera. Sus canciones no tenían filtro. Cantaba abiertamente sobre narcotraficantes, sobre cocaína y marihuana, sobre la violencia en la frontera México-Estados Unidos, sobre grupos criminales e incluso sobre Jesús Malverde, un santo popular al que muchos narcotraficantes rezan buscando protección. Algunas de sus canciones más populares fueron El corrido del coco, sobre el contrabando de cocaína, y Pajarillo, que acumuló millones de reproducciones en YouTube. También grabó canciones de amor y corridos más tradicionales. Pero las canciones que lo hicieron famoso fueron las que daban nombres y describían el narcotráfico al detalle. Lo que también diferenciaba a Fabián de la mayoría de los cantantes en esta lista era que no solo era músico, sino también actor. En los años previos a su muerte, apareció en una película regional mexicana llamada Alineando Cabritos, actuando junto a otro cantante llamado Amador Granados, quien usaba el nombre de El Alacrán. La película fue de bajo presupuesto y circuló mayormente por los mismos mercados informales donde se vendían los casetes y DVD de Fabián, pero lo convirtió en uno de los pocos cantantes de narcocorridos que también tuvo una carrera en la pantalla. Ese detalle hizo que su muerte golpeara aún más a las comunidades que lo conocían en ambos niveles. La vida de Fabián ya estaba enredada con el mundo del cartel mucho antes de su asesinato. En julio de 2009, más de un año antes de morir, las autoridades mexicanas lo arrestaron durante una operación en la ciudad portuaria de Ensenada, Baja California. Él estaba en un yate. Él estaba con otros 3 hombres. Uno de esos hombres fue identificado como operador de Teodoro García Cimental, un jefe del cártel conocido como El Teo. El Teo fue un líder en el área de Tijuana vinculado al cártel de Sinaloa y se había ganado uno de los apodos más aterradores de toda la guerra contra el narco en México. También era conocido como El Pozolero, por su vínculo con un hombre que disolvía los cuerpos de sus víctimas en ácido. Cuando la policía registró el yate, encontró 1 kilogramo de metanfetamina, 2 armas largas, 3 pistolas, $20,000 en efectivo y 844 cartuchos para rifles de alta potencia. Fabián fue finalmente liberado porque las autoridades no pudieron probar su participación directa en el narcotráfico. Pero tras el arresto, dijo que su vida había cambiado. Dijo a los periodistas que, al ver a los soldados, sintió verdadero miedo. Dijo que todo había sido un error y que había gente inocente por todas partes, y que él había sido uno de ellos. Fuera cierto o no, él volvió a actuar. Siguió grabando álbumes. Su última obra, titulada El Erguan, salió a la venta el mismo día que lo mataron. La noche del 19 de octubre de 2010, Fabián y sus 2 acompañantes conducían por la carretera La Junta-Tutumochi, a unos 522 kilómetros de la frontera estadounidense. La emboscada ocurrió en un tramo remoto en el kilómetro 208. Los atacantes usaron múltiples armas de distintos calibres, lo que implicaba varios tiradores involucrados, no solo uno. Dispararon y siguieron disparando. Los 3 hombres en el vehículo fueron alcanzados repetidamente. No había posibilidad de escape. Cuando las autoridades locales llegaron al día siguiente, hallaron los cuerpos, el vehículo acribillado y más de 80 casquillos esparcidos por el suelo. Carlos González,
portavoz de la Fiscalía General de Chihuahua, confirmó los decesos. No se anunció ningún motivo oficial. No se realizaron arrestos. El estado de Chihuahua en 2010 fue una de las regiones más violentas de México, en el centro de una guerra brutal entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Ciudad Juárez, a pocas horas al norte de donde mataron a Fabián, tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo ese año. El arresto previo de Fabián con un vinculado a Sinaloa, sus letras que elogiaban a ciertos capos y las circunstancias de su muerte apuntaban al cartel. Pero al igual que con cualquier otro cantante de esta lista, nunca hubo un juicio, ni tampoco una respuesta oficial. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Fabián dejó atrás a sus fans, sus canciones inéditas y su único papel en el cine. Su música sigue acumulando millones de reproducciones mensuales en Spotify, pero su muerte dejó de ser noticia internacional en días, mientras México pasaba al siguiente asesinato del cártel. 3 años después, habría más de un cantante a la vez. Toda una banda, 17 músicos y su equipo, desaparecerían de una fiesta privada en una sola noche. Solo uno de ellos saldría vivo. Sección 7. La masacre de Combo Colombia. La noche del 24 de enero de 2013, el grupo Combo Colombia fue contratado para tocar en una fiesta privada en el bar La Carreta, en el pequeño municipio de Hidalgo, estado de Nuevo León, al norte de México. Hidalgo está a unas 80 millas al norte de Monterrey y a unas 40 millas al sur de la frontera con Estados Unidos. El bar era un pequeño espacio para eventos en un rancho. La fiesta de esa noche tuvo unos 50 invitados. Fue un concierto normal para la banda. Ponían música colombiana alegre, la gente bailaba, el ambiente era festivo. Alrededor de las 4 de la mañana del 25 de enero, todo cambió. Hombres fuertemente armados irrumpieron en el bar. Obligaron a todos los miembros de la banda y su equipo, 18 personas en total, a subir a camiones. Los camiones se alejaron hacia la oscuridad. Para cuando salió el sol, 17 de esos 18 hombres habían muerto, sus cuerpos arrojados a un pozo profundo en un rancho a 30 kilómetros de allí. Solo uno sobrevivió. Su huida fue la única razón por la que el mundo supo lo ocurrido. Combo Colombia no era un grupo de cártel. Eso es lo que hizo sus muertes tan impactantes para quienes los conocían. No tocaron narcocorridos. Ellos no cantaban sobre capos. Tocaban un estilo de música llamado vallenato, un género romántico basado en el acordeón, originario de Colombia y popular en los barrios obreros de Monterrey. Sus canciones hablaban de amor, de desamor, de la vida diaria. Llevaban unos 3 años juntos y empezaban a despuntar. Los adolescentes bailaban con ellos en presentaciones en vivo. Aparecieron en programas de televisión regional mexicana. Tenían seguidores. La mayoría de los miembros eran mexicanos, y casi todos del área de Monterrey. Su tecladista era un ciudadano colombiano con residencia mexicana. Lo que Combo Colombia había hecho, quizás sin comprender del todo el peligro, fue tocar en los bares equivocados. En los años previos a su asesinato, tocaron en varios lugares del centro de Monterrey que luego fueron atacados por pistoleros. Uno de esos bares, llamado Sabino Gordo, fue escenario de una masacre en 2011 donde el Cártel del Golfo asesinó a 21 personas. En la feroz guerra territorial entre el Cártel del Golfo y sus antiguos sicarios, los Zetas, quienes se habían separado para convertirse en sus rivales, cualquier negocio considerado aliado de un bando era blanco del otro, y cualquier artista que actuara regularmente en esos lugares podía ser visto como una extensión de ellos. La noche de la fiesta en La Carreta, cerca de las 4 de la mañana, un convoy de camiones llegó afuera.
Vecinos que vivían cerca del rancho oyeron disparos y luego el sonido de vehículos alejándose a toda velocidad. Hombres armados, al menos 10 de ellos, entraron al bar a mitad del set de la banda. Interrumpieron la música. Ordenaron a los 18 miembros de la banda y a su equipo que los acompañaran. Los invitados a la fiesta fueron abandonados. Los miembros de la banda subieron a los camiones y se alejaron en la noche. El superviviente, cuya identidad fue protegida por las autoridades por su seguridad, describió después lo ocurrido. Él dijo a la policía que los hombres los vendaron a todos. Los camiones condujeron horas por caminos de tierra. Finalmente, se detuvieron en un rancho remoto llamado Las Estacas, en el municipio de Mina. Los miembros de la banda fueron sacados de los camiones en pequeños grupos. Los hombres armados los golpearon. Los interrogaron. Les preguntaron si consumían drogas. Preguntaron si alguno de ellos estaba vinculado a un cártel. Entonces obligaron a los hombres a arrodillarse. Luego los fusilaron uno a uno. Tras cada ejecución, el cuerpo era arrojado a un pozo profundo en la propiedad. El plan era que los cuerpos nunca fueran hallados y la banda simplemente desapareciera. El sobreviviente pudo correr. Los detalles exactos de cómo escapó nunca se hicieron públicos para protegerlo, pero llegó a un rancho cercano y pidió ayuda. Él guió a las autoridades hasta el pozo. Lo que encontraron allí convirtió la historia en noticia internacional. El pozo era profundo y los cuerpos estaban apilados en el fondo. Los equipos de rescate trabajaron con cuidado para subir cada uno. El primer día, 4 cuerpos fueron extraídos. En los días siguientes, la cifra aumentó. 13. 14. 17. Algunas de las víctimas aún llevaban las camisetas negras a juego que habían usado en el escenario esa noche. Al menos un cuerpo estaba demasiado dañado o profundo para recuperarlo intacto. La búsqueda de los cuerpos restantes fue finalmente suspendida. Las autoridades mexicanas señalaron la masacre como obra casi segura del cártel. La mayoría de los investigadores creían que fueron los Zetas, bajo la sospecha de que Combo Colombia había actuado en locales vinculados al rival Cártel del Golfo. Una teoría que circuló en la prensa fue que los Zetas permitieron deliberadamente que el sobreviviente escapara, para que la historia se difundiera ampliamente. Si los asesinos hubieran querido desaparecer a la banda sin dejar rastro, no habrían dejado salir vivo a un hombre de aquel pozo. Pero si querían enviar un mensaje a los demás músicos de la región, tocar en nuestros bares o pagar las consecuencias, entonces dejar vivir a un hombre era la forma de hacerlo. En febrero de 2013, las autoridades arrestaron a un hombre llamado Edgar Alberto de la Garza Treviño, presunto miembro de los Zetas, por actuar como vigía durante el secuestro. No fue acusado de apretar ningún gatillo. También se había fugado recientemente de una prisión en Apodaca. La policía siguió buscando a otros 6 sospechosos presuntamente implicados en los asesinatos. Nunca se nombró a ningún autor intelectual, ni hubo otras condenas importantes. La masacre de Combo Colombia sigue oficialmente sin resolverse. Durante 12 años, fue el peor asesinato masivo de músicos en la historia de México. Luego, en mayo de 2025, otra banda fue contratada para un evento privado. Al llegar, el lugar no existía. Lo que les sucedió después volvería a conmocionar a México. Sección 8. Ernesto Barajas. La tarde del 19 de agosto de 2025, un cantante llamado Ernesto Barajas se encontraba cerca de un depósito de vehículos en Zapopan, ciudad del estado mexicano de Jalisco. Iba con otras 2 personas, un hombre cuya identidad no se reveló de inmediato y una mujer. Estaban en un barrio llamado Arenales Tapatíos Mariano Otero, justo cerca del cruce con Francisco I, calle Madero y calle Arenales. Fue un momento común, en una tarde común. 2 hombres en una motocicleta llegaron. Miraron a Ernesto. Parecieron confirmar que era la persona correcta, y luego abrieron fuego. Ernesto murió en el lugar.
Su acompañante murió en el lugar. La mujer recibió un disparo en la pierna. La moto se alejó a toda velocidad. Ernesto tenía 38 años. Fue el vocalista principal y fundador de una de las bandas de narcocorridos más grandes de todo México. Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986, en Culiacán, Sinaloa. Culiacán es la capital de Sinaloa y también se considera la cuna del narcotráfico mexicano moderno. Es la base de operaciones del Cártel de Sinaloa. Al crecer allí, Ernesto habría conocido la cultura de los cárteles desde niño. A los 18 años, en 2004, formó una banda con un amigo y guitarrista llamado Humberto Pérez. Llamaron al grupo Enigma Norteño. Su primer álbum independiente se llamó El Jardinero. Hacían música como la mayoría de los jóvenes músicos a esa edad, sin presupuesto ni contrato discográfico. Pero en los años siguientes, se unieron otros miembros, el acordeonista Freddy Hernández y el baterista José Valdenegro, y la banda firmó con un sello llamado Disco Sol. Su álbum de 2008 Infiel los convirtió en uno de los grupos más populares de la música regional mexicana. Ernesto hacía de todo en la banda. Él era el vocalista principal, tocaba el bajo, producía, dirigía las decisiones creativas del grupo, y las canciones que escribió los hicieron famosos. Se especializó en un tipo de narcocorrido conocido como movimiento bélico, que se traduce aproximadamente como The Warlike Movement. Las canciones eran más duras, más violentas y hablaban más abiertamente de miembros específicos de los cárteles que la vieja generación de narcocorridos. Enigma Norteño compuso temas con nombres de figuras reales del narcotráfico. Uno de sus mayores éxitos se tituló Mallito Gordo, una canción sobre Ismael Zambada Imperial, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Otro era llamado El Ondeado. Otro se llamaba Chavo Félix. Lanzaron canciones nombradas en honor a El Chino Anthrax, ex sicario principal del cártel de Sinaloa. Tenían una canción llamada Los Chapitos, nombrada por los hijos de Joaquín Guzmán. Enigma Norteño llegó a superar los 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su música sonaba en emisoras de radio estadounidenses. Agotaron las entradas en ambos países. En las entrevistas, Ernesto admitió que los narcotraficantes a veces le pagaban directamente por escribir canciones personalizadas sobre ellos. Dijo que cobraba unos 421,000 pesos por canción, lo cual es unos $21,000. Las canciones debían ser aprobadas por quienes las pedían antes de grabarse. Ese era el negocio. Para los cárteles, las canciones eran una forma de publicidad y legado. Para Ernesto, eran ingresos. Pero aceptar dinero de un cártel te convertía automáticamente en enemigo de los demás. En 2023, una narcomanta apareció en Baja California. Una narcomanta es un cartel que los cárteles cuelgan en lugares públicos para enviar amenazas y mensajes. Este fue firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, uno de los grupos criminales más violentos del mundo. La pancarta iba dirigida directamente a Ernesto. Lo acusaba de estar protegido por 2 hermanos llamados Alfonso Arzate García, alias El Aquiles, y René Arzate García, alias La Rana, ambos operadores del cártel de Sinaloa en Tijuana. El mensaje ordenaba a Ernesto no ir a Baja California y no cantar lo que llamaba los corridos de su bandera. El mensaje terminaba con una línea que decía: Baja tiene dueño. Atentamente, CJNG. Tras la amenaza, Ernesto canceló un concierto programado en un festival de Rosarito por consejo de las autoridades locales. Mantuvo silencio en público sobre las acusaciones. Tras esa amenaza, Ernesto se mudó de Culiacán a Guadalajara. Creía que allí estaría más seguro. Ese movimiento resultó ser un error fatal. Guadalajara es la ciudad más grande del estado de Jalisco, y Jalisco es el corazón del territorio del CIRAN-IG. El mismo cártel que lo había amenazado, controlaba la ciudad donde decidió esconderse.
El 19 de agosto de 2025, sicarios del CJNG lo encontraron. El ataque ocurrió a plena luz del día en un barrio de Zapopan, colindante con Guadalajara. Dos sicarios en motocicleta se acercaron, verificaron su identidad y los acribillaron a él y a su acompañante en cuestión de segundos. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación, pero no hay sospechosos detenidos. La agencia de representación de Ernesto, Talento Linder, publicó un breve homenaje en redes sociales diciendo que Dios lo bendiga y que siempre lo recordarán como un gran artista y ser humano. Menos de un día antes de su muerte, Ernesto promocionaba su sencillo más reciente, una canción llamada Hello Kitty, en colaboración con otra estrella del regional mexicano llamada Edgardo Núñez. Dejó atrás a su esposa, Alexis Sías, a un hijo que lleva su nombre y a una hija llamada Alex Emilia. Otra tragedia ya había golpeado a la banda. Su baterista, José Valdenegro, fue secuestrado y asesinado por un grupo armado en 2015. Enigma Norteño ya había perdido a 2 miembros de su alineación original ante la violencia de los cárteles. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Pero el asesinato de Ernesto fue solo una de 3 ejecuciones importantes de famosos por el cartel en México ocurridas en el mismo año 2025. Apenas 3 meses antes de ser baleado, un influencer de belleza de 23 años también fue asesinado en Zapopan, cerca de donde él moriría. Su asesinato fue transmitido en vivo, ante la cámara, a sus propios seguidores en TikTok. Sección 9. Valeria Márquez. La tarde del 13 de mayo de 2025, una influencer de 23 años llamada Valeria Márquez estaba en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, transmitiendo en vivo para sus seguidores en TikTok. Su salón se llamaba Blossom The Beauty Lounge. Era asunto suyo. Lo abrió en 2024, a sus 22 años. Tenía 113,000 seguidores en TikTok y alrededor de 70,000 en Instagram. Ese día, ella charlaba con sus espectadores sobre cosas cotidianas cuando mencionó que un hombre había pasado antes diciendo tener un regalo costoso para ella y que quería esperar a que llegara para entregárselo en persona. Ella rió un poco, pero luego hizo una pausa ante la cámara. Dijo algo que más tarde se repetiría en todo el mundo. Ella dijo a sus seguidores, quizá me iban a matar. Unos minutos después, ocurrió exactamente eso. El nombre completo de Valeria era Atsiri Valeria Márquez López. Nació en Guadalajara el 14 de febrero de 2002. Creció con el sueño de ser dentista y, de hecho, estudió odontología un tiempo antes de cambiar de rumbo. Su vida cambió en 2018 cuando, con solo 16 años, fue elegida como modelo para una marca de ropa mexicana llamada Vicio Vanidad. El modelaje llevó a las redes sociales a contratos. En 2021, ganó el título de Miss Rostro, un concurso de belleza local de su región. Trabajó con empresas de joyería y fajas con sede en Guadalajara. A sus 20 años, había construido una exitosa marca personal en belleza, estilo de vida y emprendimiento. Abrir su propio salón era el siguiente paso. Lo que sus seguidores no sabían, y lo que los investigadores descubrirían después, era que también se creía que Valeria mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Ricardo Ruiz Velasco. Ricardo Ruiz Velasco no era un novio normal. Era un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la Tierra. Si Valeria comprendía del todo quién era él, qué hacía o el peligro en que esa relación la ponía, es algo que probablemente nunca sabremos. La tarde del 13 de mayo, horas antes de ser asesinada, un hombre enmascarado llegó a su salón diciendo que tenía un regalo para ella. Valeria aún no estaba allí,
Una mujer del salón la llamó. Cuando Valeria se enteró del regalo, se inquietó. Bromeó al respecto en su transmisión, pero también sonaba asustada. Ella dijo a sus espectadores que no sabía qué estaba pasando. Ella preguntó quién le daría un regalo costoso. Fue entonces cuando dijo la frase sobre quizás ser asesinada. Poco después, el mismo hombre enmascarado regresó al salón. Valeria estaba allí ya, aún transmitiendo. Él entró. Él le entregó un cerdito de peluche y una bolsa de Starbucks. Ella sonrió para la cámara y se lo mostró a sus seguidores. Segundos después, una voz fuera de cámara dijo su nombre. Ella respondió, sí. Silenció su transmisión en vivo un momento. Y entonces le disparó. En el pecho y en la cabeza, frente a sus 113.000 seguidores. Se desplomó sobre su escritorio con el peluche aún a su lado. La transmisión continuaba. Finalmente, alguien contestó su teléfono, su rostro apareció brevemente en pantalla, y la transmisión se cortó. 2 hombres huyeron del lugar. Al principio, las autoridades mexicanas abrieron el caso como feminicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero la verdad completa salió un mes después. El 18 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 5 altos líderes del COTNG. Uno de los 5 hombres nombrados fue Ricardo Ruiz Velasco. El comunicado oficial del Tesoro lo señaló como sospechoso del asesinato de Valeria Márquez y calificó su muerte como ejemplo de la crisis de feminicidios en México. El hombre con quien Valeria supuestamente mantenía una relación sentimental fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como su asesino. El líder del CICNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, también fue sancionado ese mismo día. Su tumba fue vandalizada poco después de su entierro. Su cuenta de TikTok fue eliminada. Su familia nunca se recuperó. Valeria fue asesinada por uno de los mismos cárteles que habían amenazado a Ernesto Barajas en la misma ciudad. Pero apenas 8 días después de la muerte de Valeria, 5 jóvenes músicos en otro estado mexicano serían atraídos a un concierto inexistente, solo para desaparecer en manos del Cártel del Golfo. Sección 10. Grupo Fugitivo. La noche del domingo 25 de mayo de 2025, 5 jóvenes músicos mexicanos subieron a una camioneta GMC negra en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Se hacían llamar Grupo Fugitivo. Tocaban corridos mexicanos tradicionales en eventos locales, bodas y fiestas privadas por todo Reynosa. No eran famosos. No eran una banda de narcocorridos. Eran 5 jóvenes tratando de forjarse una carrera. Unas horas antes de subir a ese camión, habían publicado una foto en redes sociales desde el puente peatonal que conecta Reynosa con McAllen, Texas. El pie de foto decía que esperaban algún día expandirse a Estados Unidos y cruzar fronteras con su música. Aquella noche creyeron que iban a un concierto privado en un barrio llamado Riberas del Río. Nunca llegaron. Para el fin de la semana, los 5 estarían muertos. Los 5 integrantes de Grupo Fugitivo eran Francisco Javier Vázquez Osorio, de 20 años, Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, José Francisco Morales Martínez, de 23, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 y el miembro de mayor edad, y su representante, Libán Heriberto Solís de la Rosa, de 27. Un sexto integrante, el vocalista principal Carlos González, también debía viajar con ellos esa noche, pero llegó tarde y perdió el transporte. Aquel pequeño error de cálculo le salvó la vida. Todos los demás en el camión desaparecieron. El concierto al que se dirigían no era real. Los habían contratado para lo que creían un evento privado, pero el lugar resultó ser una trampa. En algún punto entre sus casas y el barrio al que creían ir, cerca de las 22, fueron interceptados por hombres armados. Sus familias no supieron nada de ellos después de eso. La banda tenía pocos seguidores, con unos 5.000 fans en Facebook.
Para el lunes por la mañana, amigos y familiares empezaron a publicar en línea, suplicando información. Los familiares reportaron la desaparición a una unidad especial de personas desaparecidas en Reynosa. Para el martes, las familias comenzaron a recibir llamadas de rescate de los secuestradores, exigiendo dinero para devolver vivos a los músicos. La respuesta de la comunidad fue inmediata. El miércoles 28 de mayo, manifestantes marcharon en Reynosa y bloquearon el puente internacional que conecta Reynosa con Pharr, Texas. Sostenían carteles con los rostros de los 5 jóvenes desaparecidos. Se reunieron frente a la fiscalía local para exigir medidas. Más tarde ese mismo día, los manifestantes fueron a una catedral cercana a rezar y encender velas. Las autoridades mexicanas aceleraron su trabajo. Ese mismo martes, localizaron la camioneta GMC negra de la banda abandonada en otro barrio llamado La Cañada, con los logotipos del grupo fugitivo arrancados de los costados. Mediante grabaciones de cámaras de seguridad y el rastreo de los celulares de los músicos, los investigadores reconstruyeron una ruta que los llevó a una propiedad en la colonia Aquilesterdán, en el extremo este de Reynosa, cerca de las orillas del río Bravo. El jueves 29 de mayo, la búsqueda terminó. Las autoridades mexicanas confirmaron haber hallado los cuerpos de los 5 integrantes del grupo fugitivo. Sus restos fueron descubiertos en las afueras de Reynosa. Según informes de medios locales, los cuerpos habían sido quemados. Los funcionarios mexicanos no negaron esos informes. El fiscal general de Tamaulipas, Ervin Barrios, ofreció una conferencia de prensa y confirmó que la investigación apunta a una célula del Cártel del Golfo, conocida como Los Metros, la cual tiene sus principales operaciones en Reynosa. Los Metros habían participado en muchos incidentes violentos en la ciudad durante años. 9 personas fueron arrestadas esa misma semana en relación con el secuestro y los asesinatos. El lunes siguiente, 2 de junio, las autoridades realizaron otra operación y arrestaron a 3 personas más, elevando el total a 12. Durante las redadas se incautaron armas, municiones, cocaína y metanfetaminas. Entre los detenidos se encontraba un hombre al que el secretario de Seguridad mexicano identificó como el autor intelectual de los asesinatos. Era un líder del Cártel del Golfo conocido por el alias M47, también llamado Jimmy. Los otros 2 sospechosos detenidos con él solo fueron identificados públicamente como Raúl Norte y Jesús Alejandro Norte. Las autoridades nunca explicaron públicamente por qué mataron al grupo fugitivo. La banda no cantaba narcocorridos. No parecían tener vínculos públicos con el crimen organizado. La teoría predominante era que los atrajeron a una trampa usando el falso concierto como cebo, posiblemente porque alguien en el cártel creía que estaban vinculados a una facción rival, o simplemente porque eran blancos fáciles para el secuestro y el rescate. El motivo aún no ha sido confirmado oficialmente. Desde Chalino Sánchez en 1992 hasta Grupo Fugitivo en 2025, el patrón nunca ha cambiado. Famosos artistas que vivieron demasiado cerca de los cárteles que les cantaron, o que simplemente tuvieron la mala suerte de estar en la ciudad equivocada la noche equivocada, pagaron el precio máximo. Sus muertes abarcan más de 3 décadas, pero a cada uno lo silenciaron por la misma razón. Hombres que hoy siguen libres en México. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima.